Buenas noches, hermanos, bienvenidos al culto de oración vespertino. Comenzaremos con un preludio. A continuación entonemos el himno número 3, Eres digno. Himno número 3. Eres digno, eres digno, eres digno, Señor, de alabanza, honra y gloria, gloria y todo poder, pues todas las cosas por ti fueron hechas y existen por tu voluntad. Todo has creado para tu gloria. Eres digno, Señor. Eres digno, eres digno, eres digno, Señor, de alabanza, honra y gloria, gloria y todo poder, pues todas las cosas por ti fueron hechas y existen por tu voluntad. Todo has creado para tu gloria. Eres digno, Señor. El llamamiento a la adoración se encuentra en el Salmo 65. Leámoslo todos juntos, del versículo 1 al 13. Dice la palabra de Dios. Al músico principal, Salmo, cántico de David. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas. Preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos,
Haces descender sus canales, las ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo, y aún cantan. Amén. Ahora, hermanos, inclinemos nuestro rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por todas las maravillas que nos das. Gracias, Padre, porque podemos estar reunidos, porque estamos reunidos en un mismo espíritu. Y, Padre, también queremos solicitar que en esta tarde sea tu espíritu el que guíe el culto, para que todo lo que hagamos sea conforme a tu honra y tu gloria. Gracias por todo, en el nombre del Señor Cristo Jesús. Amén. En nuestro himnario viene el himno número 638. Quiere Jesús que yo brille. Entonémoslo juntos. No te dé temor. Es el himno número 609. Entonémoslo, por favor.
La lectura bíblica se encuentra en Marcos 5, versículos del 1 al 20. Leámoslo todos juntos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atacado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y aclamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de los cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ahora es tiempo de oración a cargo del pastor Pedro Arcos Sánchez. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Vamos a tener nuestra oración en este domingo 14, culto vespertino. Y en este mes de noviembre vamos a tener una serie de conferencias sobre las misiones. Tenemos actividad el 26 al 28 de noviembre. Vamos a orar por los expositores de la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar por esas conferencias y también vamos a orar por todos los miembros de la Iglesia Verity, porque es importante que oremos unos por otros como su pueblo. Y también hay actividades en diciembre. Vamos a ir poniéndolos en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos y glorificamos tu nombre. Reconociendo, Señor, que tú eres el autor de nuestra salvación. Tú eres el dueño de la iglesia, porque compraste a tu iglesia
con tu sangre en aquella cruz. Y en agradecimiento, Señor, en lo que has hecho por nosotros, venimos a rendirte homenaje y alabanzas, reconociendo, Señor, que tú eres el Rey, el Salvador del mundo. Queremos ponerlos en tus manos, Señor, por las conferencias que vamos a tener este 26 al 28 de noviembre. Queremos orar por los expositores, esperando que sea benéfico para la iglesia, para tu pueblo, porque dice tu palabra: clama a mí y yo te responderé. Estamos poniéndolos pues en tus manos, Señor, estas actividades de tu iglesia. Y queremos, Señor, que seas tú el que presida, el que dirija toda la iglesia. Que no seamos nosotros, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo el guiador de tu iglesia. Oramos también por todos los miembros de esta iglesia. Conoces a cada uno de ellos. Conoces sus necesidades que ellos tienen, Señor. En el nombre de Jesucristo, queremos rogarte que tú te manifiestes y que tú obres en la vida de ellos. Si hay alguien, Señor, que no tiene trabajo, te rogamos que seas tú el proveedor, Señor, que tú nos provees, Señor. Si hay alguien que esté enfermo, así como tú le dijiste pues a aquel paralítico, a ti te digo, levántate. El paralítico se levantó por el poder de tu palabra. Y creemos firmemente, Señor, que tú sigues haciendo el milagro. Y queremos rogarte, Señor, por cada uno de los miembros de esta iglesia. Y que los miembros, Señor, que puedan seguir confiando, creyendo en tu palabra, Señor. A pesar de las dificultades y problemas, enfermedades que pasamos, que la vivimos, Señor. Te rogamos que tú estés con tu pueblo, con tu iglesia. Oramos, Señor, por todos los enfermos, que tú te sigues manifestándote, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos das un día, porque tú apartaste este día para que tu pueblo te rinda alabanza y homenaje, Señor. Esperando, Señor, que todo lo que estamos haciendo en esta tarde sea agradable delante de tus ojos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Es momento de la ofrenda. Y el versículo de esta noche se encuentra en 2 de Corintios 9, versículo 7. Dice la palabra de Dios: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tengamos un momento de oración por las ofrendas. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta tarde, Padre, hemos venido ante tu presencia, no con las manos vacías, Padre, con nuestro corazón agradecido, y Padre, también reconociendo que todo lo que tenemos es tuyo, pero Padre, hemos apartado una parte de lo tuyo para dártelo, Padre. Te pedimos que sea bien administrado, Padre, por las personas que lo tienen, y que, Padre, sea también bendecido y utilizado para el extendimiento de tu obra. En el nombre del Señor Cristo Jesús. Amén. A continuación tenemos una participación especial.
El sermón de esta noche se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículos del 27 al 42. El título del sermón es Mi comida es que haga la voluntad del que me envió, a cargo del pastor Pedro Arcos Sánchez. Estemos atentos y escuchemos. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Vamos a continuar estudiándose la Biblia. Busquen en sus Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, los versículos 27 al 42. San Juan, capítulo 4, versículos 27 al 42. Yo le voy a dar lectura y ustedes sigan con su vista. Dice de esta manera: En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ellas? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembre goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra, otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra. Y sabemos, Señor, que tu palabra, esa es la manera y la forma de conocerte. Porque si no nos hubieras dejado, pues tu palabra, Señor, no habría la manera pues, de saber de ti y de conocerte, Señor. Pero te damos gracias, Señor, porque has dejado tu palabra pues a tu pueblo, para que tu pueblo sea alimentado, sea instruido, sea corregido, Señor, porque creemos que tu palabra es el alimento para nuestra vida espiritual. Y permita, Señor, pues que tu Espíritu Santo nos dé el entendimiento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria. Amén. Vamos a seguir luchando, estudiando el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Hace 8 días empezamos a estudiar el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y Juan el Bautista y Jesús eran maestros.
Juan el Bautista tenía también discípulos y Jesús también tenía discípulos. Pero la función de Juan el Bautista era el precursor, era el que va a presentar al Mesías, que Cristo es el Hijo de Dios. Entonces parece que los fariseos querían provocar o quería causar problema Juan el Bautista y con Jesús. Ellos pensaban que se podían pelearse. Juan el Bautista, él había dicho en el capítulo 3, en el versículo 30, dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Porque su principal trabajo de Juan el Bautista era presentar al Mesías, y que él se iba a ir desapareciendo poco a poco, porque el personaje principal era el Mesías, era el Cristo. Entonces, cuando los fariseos querían que se pelearan Jesús y Juan, lo que hizo Jesús, dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Quiere decir que Jesús había estado anteriormente a Galilea, porque dice, y se fue otra vez a Galilea. Entonces, para poder llegar a Galilea, había que pasar por Samaria. Pero los judíos no querían tener ningún contacto con los samaritanos. Lo que hacían los judíos es que los fariseos rodeaban, aunque caminaban más, para no tener ningún contacto con los samaritanos. Y lo que hizo Jesús es que se fue por Samaria, y dijimos hace 8 días que Jesús llegó a un pozo, el pozo de Jacob, el que le dio a su hijo José. Jesús estaba cansado, no sabemos cuántos kilómetros había caminado Jesús. Jesús era como nosotros, tenía doble naturaleza, tanto humano y divino, y Jesús llegó al pozo de Jacob y estaba sentado ahí, mientras los discípulos fueron a comprar comida para su maestro. Cuando ellos se fueron, dice que llegó una mujer de Samaria, y Jesús le dijo a esta mujer: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces la mujer había dicho: como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Habíamos ya hablado de eso, que los judíos y samaritanos no se llevaban, porque los judíos o los fariseos se consideraban puros, limpios. A los samaritanos lo veían como algo pecador, algo por el estilo. Entonces Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías agua, él te daría agua viva. Entonces la mujer no entendió lo que Jesús le había dicho. Entonces Jesús le dijo a esa mujer: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Y efectivamente esta mujer no tenía marido, porque Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Dice: porque 5 maridos has tenido
y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Da vergüenza lo que había dicho, pues, esta mujer. Mas, sin embargo, Jesús no la juzgó, porque Jesús tenía un propósito, tenía un plan con esta mujer. Entonces la mujer le dijo: Señor, parece que eres un profeta. La mujer samaritana poco a poco está empezando a conocer a Jesús. Y entonces, esta mujer sabía de Jesús. Llegamos en el versículo 25-26, dice, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, el Cristo llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Entonces, Jesús se da a conocer, se revela. ¿Y qué es lo que pasó cuando Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo? Dice aquí en el versículo 27, en esto quiere decir que los discípulos llegaron justo en el momento en el que Jesús acababa de hacer la gran declaración sobre su identidad. Porque Jesús aquí se identificó, se dio a conocer. Los discípulos de Jesús se sorprendieron encontrar a su maestro hablando con una mujer. De todos modos, aunque los discípulos estaban sorprendidos, no cuestionaron la acción de la mujer ni la de su Señor. En el versículo 28-29 dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. La mujer samaritana había ido al pozo especialmente para sacar agua, a traer agua. Por tanto, el hecho de que se dejara el cántaro allí abandonado es una clara muestra de lo mucho que Jesús le había impresionado. Olvidó por completo lo que le había traído al pozo. En ese momento, lo importante era contarle a la gente lo que le había ocurrido. Así que se fue a la ciudad. Esta mujer, porque dice aquí en el versículo 28-29, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Dice: ¿no será el Cristo? Entonces, cuando esta mujer samaritana conoció al Señor Jesús, llegó a conocer al Señor Jesús, ¿qué es lo que hizo? Se fue a la comunidad, se fue con los samaritanos a hablarles, a decirles que había encontrado el Mesías. Eso nos recuerda también a Mateo, a Zaqueo. Cuando encontraron a Jesús, hicieron fiesta porque estaban gozosos. Y es lo que hace cuando una persona, cuando nosotros conocemos al Señor Jesús, cuando llegamos a identificar quién es Jesús, lo que tiene que hacer el creyente es comunicarle a otras personas. Esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo. Dice, ¿qué es lo que dijo ella? El hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Esto nos comunica que Jesús
tenía conocimiento de esta mujer, ella se había impactado. Parece que pregunta, ¿no será este el Cristo? De forma tímida, como si queriendo escuchar una respuesta positiva. Entonces, en los versículos 31 hasta el 38, dice aquí en el 31, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Mientras la mujer estaba en la ciudad, en el pozo se da una escena muy diferente. Los discípulos le hacen a Jesús de que coma, porque recordemos pues que Jesús estaba en el pozo de Jacob y los discípulos habían ido a traer comida para alimentar al maestro. Entonces habían llegado, seguramente habían traído comida y por eso le dicen, entre tanto los discípulos le rogaron diciendo, Rabí, come. En el versículo 32 dice, Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. La respuesta de Jesús establece una cierta distancia entre Él y sus discípulos. Encontramos los pronombres yo y vosotros. Aparece en un claro contraste. Comida se refiere a cualquier cosa que sirva para comer. Pero Jesús le dice que Él tiene un sostenimiento del que ellos no saben. Aquí en el versículo 33 dice, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿les habían traído alguien de comer? Podemos notar que los discípulos de Jesús aún no identifican completamente al Maestro, al Señor Jesucristo. Entonces en el versículo 34 Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La comida es hacer la voluntad de Dios. Estas palabras revelan la devoción de Jesús y la comprensión que tenía de su misión. También habla de la satisfacción que suponía para el Hijo hacer la voluntad del Padre. Lo que Jesús hacía no era una obra meramente humana, era la obra del que había sido enviado por Dios. En más de una ocasión en este evangelio, Jesús declara que Él es lo que hace el Padre ha establecido que Él haga. Y la mayor preocupación y deseo de Jesús es hacer la voluntad divina. Y vive con esa idea en su mente, con esa prioridad. Porque dice Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En el versículo 35 dice, ¿no decís vosotros aún faltas 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. En todo caso, el Señor Jesús usa otra vez el hecho físico de la siega para enseñar una lección espiritual. Jesús estaba pensando la cosecha de almas en Samaria. En el versículo 36 dice, el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente el que siega. El Señor Jesús pasó luego a instruir a los discípulos acerca de la obra a la que había sido llamados. Los había escogido para que fuesen segadores. No lo ganarían salario en esta vida, sino que además recogerán fruto en la eternidad. En el versículo 37 y 38 dice,
porque pero en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra, otro es el que ciega. Yo he enviado para cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Tenemos de nuevo otro proverbio o refrán. En el mundo del cultivo, aunque lo más normal es que la misma persona se encargue tanto de la siembra como de la siega. También es verdad, tal como hemos visto, que a veces uno es el que siembra, otro es el que ciega. Esta idea también se aplica a muchas situaciones que nada tienen que ver con la agricultura. Por ejemplo, al área del servicio cristiano. Por regla general, los que ciegan almas obtienen el resultado del trabajo de aquellos que le han precedido. Los resultados que veamos en el presente están basados en el trabajo de los cristianos obreros del pasado. Este principio general es bastante obvio. Sin embargo, lo que no está tan claro es cómo entenderlo de forma detallada. Porque vemos aquí, ¿quién es el que había predicado antes? ¿Quién es el que había enseñado? Y los discípulos lo que tenían que hacer es cosechar las almas. Las almas ya estaban dispuestos. Entonces, aquí en el versículo 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Encontramos la palabra testimonio. Esta mujer fue a dar testimonio de lo que Jesús le había dicho. ¿Cómo era ella? ¿Quién era ella? Esta mujer había conocido al Señor Jesús, y lo que tenía que hacer ella es compartir a las personas que no tienen conocimiento de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como su pueblo. Los que tenemos conocimiento de Dios, los que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, tenemos que compartir el amor de Cristo, tenemos que compartir el perdón de Dios, tenemos que compartir la salvación que Dios nos ha dado. Esta mujer es lo que hizo, y muchos los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Dice la Biblia: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días más, y creyeron mucho más por la palabra de él. Los samaritanos rogaron al Señor que se quedara más. El Señor Jesús se quedó 2 días más, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Los samaritanos llegaron a conocer al Señor Jesús y llegaron a decir: este es el Salvador del mundo. Llegaron a conocer, pero a través de la mujer. Porque si esa mujer no hubiera ido a comunicarle lo que Jesús le había dicho a esta mujer, a lo mejor no hubieran conocido al Señor Jesús. Damos gracias a Dios por esta mujer samaritana, que ella había sido perdonado por sus pecados, y lo que ella hizo era compartir la palabra de Dios. Una vez que Dios nos salva a nosotros, tenemos que compartir el amor, el perdón que Dios ha hecho con nosotros. Porque hay miles y miles de personas que se están muriendo sin conocer a Cristo.
Y nosotros muchas veces estamos reposados, descansando, y el mundo está muriendo día tras día, y mientras la iglesia está dormido. Y Dios nos llama para que proclamemos su palabra. Y este es un gran privilegio. Por eso el profeta Isaías, cuando Dios lo llamó, heme aquí, envíame a mí. Y que en esta tarde estemos dispuestos a decir, heme aquí, envíame a mí. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. A continuación tendremos la bendición apostólica y por último la doxología número 430 a Dios el Padre Celestial. Recibid la bendición, mis queridos hermanos, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, hoy y siempre. Amén.